Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanficción. Capítulo 42. Six salió de un gran hoyo de púas y lo cubrió con varias ramitas y luego colocó ramas llenas de hojas sobre él antes de cubrirlo con una pequeña cantidad de tierra. Caminó un poco hacia el norte y cavó un pequeño agujero, del tamaño de su puño y colocó un explosivo cargado con metralla venenosa. En caso de que escaparan, perecerían poco después. Ninguno de ellos iba a salir vivo de aquí. Los árboles que los rodeaban se balancearon con el viento y la brisa agitó un poco su capa. Era casi pacífico ver cómo el sol de la tarde se asomaba a través de las hojas y los pájaros cantaban arriba, volando de rama en rama. Algunos lo miraron brevemente antes de volar poco después, mientras que otros se fueron a sus nidos. Su peso dejó huellas en el suelo blando de abajo y tarareaba en voz baja mientras paseaba por la naturaleza. Auspicioso flotó junto a él, escaneando algunas plantas y se detuvo momentáneamente cuando ella lo hizo. Después de unos segundos, ella regresaba junto a su hombro y miraba alrededor del área, simplemente disfrutando de la paz y la tranquilidad que ofrecía el desierto. A través de una planificación cuidadosa y la recopilación de la información necesaria, se le ocurrió un plan para deshacerse del calor de su espalda. Existe la posibilidad de que esto salga mal. Ella dijo y lo miró. No todos mis planes son infalibles, pero esto debería eliminar cualquier oposición que nos siguiera o apuntaría al asentamiento. Respondió y se acercó a otra trampa. Era una trampa simple, pero el ángulo en el que había establecido un agujero de araña le permitiría matar a la víctima con un simple disparo en la cabeza. Después de quedarse con Maya y los niños por un tiempo, se sintió un poco más tranquilo y notablemente menos sediento de sangre. Se dio cuenta de que se estaba entregando a sus tendencias más violentas. Cada muerte brutal que cometía le hacía sentir una pequeña sensación de satisfacción enfermiza que había estado reprimiendo desde su infancia. El impulso de mutilar o mutilar al igual que el pacto había hecho con sus padres. Era como una droga enfermiza que se retorcía en sus venas. Escuchar cada chasquido de huesos, desgarros de carne y gritos aterrorizados de sus víctimas lo hizo sentir una oleada de adrenalina. Matar a Ozpin le hizo darse cuenta de lo lejos que había llegado por la madriguera del conejo, y necesitaba recuperarse. Necesitaba volver a sus raíces y ser lo más eficiente posible. Fue entrenado para ser agresivo, no imprudente. Este último siempre terminaba creándole más problemas en el futuro. Pensando como siempre, ella preguntó. Soy. Él asintió y siguió caminando por un pequeño sendero de tierra. Matar a los cazarrecompensas era su objetivo principal en este momento, matar a Azel Reinhardt era el siguiente y obtener el objeto era el último. Sería una tarea difícil, pero él estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Hacer tareas difíciles siempre fue gratificante cuando las completó. Después de adquirir la reliquia, lo mejor para nosotros es mantener nuestra presencia en un nivel bajo durante un tiempo. Ella aconsejó. He estado haciendo eso durante los últimos meses. Respondió. Va a haber mucha atención hacia nosotros. Ella dijo. Lo sé, pero cuanto antes acaben con Salem y sus aliados, antes se librará el mundo de un molesto parásito. Respondió y revisó otra trampa. Se había apagado suficiente calor para que él terminara de deshacerse de quien quisiera reclamar la recompensa. Una vez que estaban muertos, hizo que el monitor ingresara a los sistemas para reenviar el gravamen a una cuenta segura y secreta. Retiraría el dinero y comenzaría a distribuirlo en varios asentamientos para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Era lo menos que podía hacer con la cantidad de destrucción que ha estado causando desde que llegó a esta instalación. Una oportunidad para que se reconstruyan a partir de las cenizas y vivan lo mejor que puedan. ¿Qué piensas hacer después de lidiar con Salem? Ella preguntó. Deja este lugar. Eso es si es posible. Respondió sin perder el ritmo. La gente te extrañará. Ella dijo. Se perderán la ilusión de que estaré allí para salvarlos. Sin embargo, no soy su salvador. Cuando se trata de eso, son ellos quienes generalmente se salvan a sí mismos. Simplemente me deshago de los problemas que todos han tenido. Postergación. Explicó y se arrodilló en otra trampa. Puso con cuidado la placa de presión en él y retrocedió, observando el área alrededor antes de partir. Era una simple trampa de granadas que mataría a su víctima rápidamente, posiblemente poniendo fin a su sufrimiento incluso antes de que comenzara. Su mente volvió a las víctimas anteriores, sus gritos y súplicas mientras los cortaba sin piedad. No sentía ningún remordimiento por acabar con sus vidas, pero parecía permitirse disfrutar del hecho de que prolongó su sufrimiento.
Te guste o no, eres su salvador. Eres quien los inspira a hacerlo mejor y dar un paso al frente cuando se dan cuenta de que no vendrás esta vez. Ella dijo. Dejó que el comentario le cayera sobre los hombros como el agua y lo ignoró. Lo último que necesitaba era que se considerara otra cosa además de lo que era. La mayoría de las veces, él era un individuo que completaba la misión sin importar el costo. Nada más que un arma y un asesino. Las decenas de miles de vidas que ha tomado, tanto humanas como Covenant combinadas, fueron suficientes para llenar un lago de sangre. Casi podía imaginar el hedor de todo eso moviéndose en sus fosas nasales. Ahora, estaba a punto de hacer que una docena más de personas fueran enviadas a una tumba temprana. Todo por la codicia humana, algo que ha estado en los genes de la humanidad desde el comienzo de todo. Se detuvo cuando llegó a un pequeño claro y se sentó en la fogata después de asegurarse de que todas las trampas estuvieran colocadas. El humo se elevó en el aire y se podía ver a kilómetros de distancia. Un trozo de carne se cocinó en las llamas durante un rato. El carnicero había sazonado bien la carne y le había dado a Six el primer corte. Le costó mucho decidir qué le gustaba comer más, alces o jabalíes. Sus pensamientos volvieron a los niños, teniendo dificultades para llamarlos. Lo admiraban como una figura paterna, aunque no era su padre biológico. Para ser honesto, lo hizo sentir extraño y ahora que estaba sentado y pensando en ello, no sabía cómo sentirse. ¿Debe sentir alegría o indiferencia? Ya no sabía, las cosas estaban cambiando ahora y nunca en su vida pensó que estaría en esta posición. Gruñó por lo bajo mientras continuaba pensando. Un día lo resolvería todo, tal vez fue el día en que pudo contactar a la UNSC o el día en que encarceló a Salem, o incluso el día en que finalmente pudo fallecer. El día comenzó a pasar y antes de que se diera cuenta, era de noche y el sol comenzó a ponerse un poco. Las sombras comenzaron a cubrir ciertos puntos en el desierto y pudo escuchar débilmente el sonido de algunos bullets acercándose en la distancia. Suspiró en silencio y se puso de pie antes de estirarse un poco y extinguir el fuego, echándole un poco de agua y poniendo su cantimplora en la bolsa. Hay 2 docenas de individuos fuertemente armados que vienen del sur. Ella le informó. Él asintió y comenzó a alejarse del campamento, dejando huellas en el suelo a propósito hacia una de las trampas. Su gran cuerpo desapareció en la maleza y encontró el lugar que había explorado antes. Era un pequeño borde en el costado de un acantilado cerca de una cascada y trepó con cuidado, haciendo todo lo posible para no perder el equilibrio y caer en picado hasta el fondo. Una vez que estuvo en él, se deslizó lentamente hacia la cascada y desapareció en una pequeña cueva detrás de ella. Su capa se empapó casi de inmediato, pero no le prestó atención. Todo lo que hizo fue simplemente dejar su bolso y capa antes de esperar pacientemente hasta que escuchó la primera explosión o trampa. Por ahora, el cielo se oscureció considerablemente y el negro como la tinta nubló el área. Era otra razón por la que siempre pedía que pintaran su armadura de negro. La mitad del tiempo operaba de noche y cualquier cosa que lo hiciera sobresalir como un pulgar dolorido era innecesaria. No le importaba si se consideraba deshonroso atacar de noche y apuñalar al enemigo por la espalda, las peleas rara vez eran justas. Lo que hizo el trabajo estaba bien en su libro. Observó a un pequeño grupo separarse de los demás, mirando cuidadosamente a su alrededor y apuntando al sonido más pequeño. Estaban entrenados, experimentados y bien armados. Cada uno vestía una armadura pesada y podía escuchar su respiración a través de sus máscaras. Ninguno de ellos sintió miedo y podía decir que eran diferentes del resto de los cazadores en el pasado. Una rana croó junto a él en el agua mientras se deslizaba lentamente por encima de las olas, hasta que su cabeza apenas sobresalía del agua. Uno de ellos comenzó a acercarse a su primera trampa y pisó la placa de presión. La trampa se envolvió alrededor de su pierna y de repente fueron levantados boca abajo y suspendidos en el aire. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que levantara su DMR y disparara una vez. El supresor aún se podía escuchar, pero canceló la mayor parte del ruido. Observó cómo la cabeza se sacudía hacia atrás mientras se balanceaban de un lado a otro de la cuerda antes de ser cortados. Lo atrapó antes de que emitiera un sonido y lo bajó lentamente, haciendo que el monitor lo desintegrara antes de deslizarse silenciosamente entre la maleza. Las hojas apenas hacían ruido mientras se arrastraba a través de ellas, solo se detuvo cuando una de ellas se le acercó. Su traje emitió un gorjeo casi silencioso cuando se encendió el camuflaje activo. Se puso de pie e hizo un pequeño ruido, pero fue suficiente para que el cazador lo escuchara y rápidamente se dieron la vuelta, disparándole varias veces.
Un pequeño gruñido escapó de sus labios cuando su traje se encendió y agarró su arma, dirigiéndola hacia arriba mientras mantenían el dedo en el gatillo. Varias rondas resonaron en el cielo nocturno y les quitó el rifle de las manos antes de balancearlo a un lado de la cabeza. Se escuchó un crujido enfermizo de su casco y su cabeza se sacudió hacia un lado. Su cuerpo colapsó en el suelo y rápidamente miró detrás de él para ver linternas más abajo de su posición actual. Su forma se ocultó una vez más y desapareció del lugar. Se escondió en uno de los agujeros de araña que hizo y observó cómo uno de ellos comenzaba a caminar hacia otra trampa. Pisaron un pequeño piso y él esperó a escuchar débilmente el sonido de la bala siendo empujada hacia el clavo. Una vez que se encendió la cartilla, se disparó la bala y atravesó el pie del cazarrecompensas. Sangre y astillas de hueso brotaron y el hombre gritó con fuerza. Los demás lo miraron y rápidamente se acercaron a él, atendiendo su pie. Six saltó de su posición y disparó 3 veces, matando a los 2 que atendían al cazador herido y al propio cazador herido. Sus cuerpos colapsaron en el suelo y él caminó junto a sus cadáveres, sacó el bolshot y los desintegró en su camino hacia la siguiente ubicación. Quedaban 20 más, y finalmente los encontró después de acechar el bosque durante varios minutos. Se subió a uno de los árboles y esperó pacientemente en una rama grande, observando cómo 2 de los cazadores miraban cuidadosamente a su alrededor. Se las arreglaron para evitar una de sus trampas que él instaló, y retrocedieron cuando el tronco con púas se balanceó hacia ellos. Fue una suerte para ellos evitar la trampa, pero todo lo que hizo fue acercarlos al árbol en el que estaba encaramado en ese momento. El suelo detrás de ellos tembló cuando aterrizó y rápidamente cortó la garganta del que estaba a su izquierda. La sangre se filtró y sujetaron su garganta y él bloqueó el ataque del segundo. Levantó su brazo derecho y apuñaló entre sus costillas 2 veces con su cuchillo de combate, golpeando su antebrazo contra su garganta y sujetándolos a un árbol hasta que se desangraron. Una vez que estuvieron muertos, los dejó deslizarse hacia abajo y desintegró sus cuerpos. Quedaban 18 y gruñó un poco cuando un disparo de escopeta le dio en el pecho antes de esconderse detrás de un árbol caído. Trozos del árbol fueron arrancados mientras la escopeta automática los desgarraba y simplemente esperó hasta que escuchó el sonido de algo rompiéndose en el suelo. El cazador miró hacia abajo cuando la trampa se enroscó alrededor de su tobillo y tiró del pie hacia adelante. Una rama flexible se balanceó frente a él y las lanzas de madera se estrellaron contra su pecho. Los químicos en él habían comido a través de su aura y lograron hacer su trabajo. Un grito salió de la garganta del cazador y trató desesperadamente de liberarse de la trampa, solo se quedó en silencio cuando Six le disparó en el cráneo con su escopeta. Su fuerte descarga resonó en el cielo nocturno y Six ya se había ido de la posición, yendo a lidiar con los 17 restantes. Bucear en un río cercano y permanecer sumergido mientras un grupo se acercaba a la orilla del río. Miraron cuidadosamente el área antes de disparar al agua cerca de él, obligándolo a moverse hacia un lado para evitar los disparos. Los peces pasaron junto a él ante la repentina conmoción y simplemente esperó a que dejaran de disparar. Una vez que lo hicieron, varios de ellos se fueron poco después y solo 5 quedaron cerca del río. Salió lentamente con su arma levantada y disparó 5 veces, el retroceso fue lo único que sintió mientras mataba a los que estaban cerca del borde. Sus cuerpos cayeron hacia atrás sobre el suelo o cayeron al agua y él salió. Se sacudió el exceso de agua de él y de su arma antes de continuar lentamente hacia adelante. Los grillos cantaban y los murciélagos chirriaban en el cielo nocturno, llenándolo de una pequeña sensación de tranquilidad mientras acechaba a los cazarrecompensas. Durante la siguiente media hora, buscó a los restantes y vio a 2 de ellos en un pozo de púas, luchando por sobrevivir y disparó el DMR suprimido 2 veces, sacándolos de su miseria. Dejó los cuerpos poco después y encontró a los 10 que rodeaban su campamento. No puedo alcanzarlos, dijo uno de ellos. Intentar otra vez. Otro instó. ¿Crees que no? He estado tratando de contactarlos durante los últimos 15 minutos. Dijo el primero. ¿Por qué demonios nosotros? Otro comenzó a decir, pero se detuvo cuando su cabeza se sacudió hacia un lado. La sangre salpicó a otro y rápidamente intentaron limpiarlo, pero su cabeza también se echó hacia atrás. Los 8 restantes dispararon hacia el lugar en el que estaba Six y rápidamente abandonó el área, lanzándose detrás de un árbol mientras disparaban y se estremecieron un poco cuando inmediatamente lo vieron y dispararon contra el árbol. Miró alrededor del árbol y disparó el bolshot, golpeando a uno de ellos en el cuello y cayeron con un agujero humeante en su cadáver.
Le arrojaron una granada y se zambulló en el camino antes de que explotara poco después. Bajó sus escudos y la alarma sonó con fuerza, antes de que sintiera un poco de fuerza cuando una bala rozó la parte superior de su casco. Al que logró desnotarlo le arrojaron un cuchillo en la cuenca del ojo y cayeron hacia atrás. Se arrojó una granada de astillas y logró matar a 2 de ellos, dejando que los últimos 4 se miraran entre sí antes de asentir y agarrar un vial de líquido azul brillante. Se lo inyectaron a sí mismos y comenzaron a gemir de dolor antes de atacarlo de repente. Una de sus piernas fue volada, pero continuaron arrastrándose hacia él rápidamente y agarrando su pie. Simplemente levantó el otro pie y les pisoteó el cráneo antes de levantar su escopeta y disparar a los otros. Se les abrieron grandes agujeros en el pecho y se quedaron en el suelo antes de levantarse repentinamente y cargar contra él nuevamente. Simplemente levantó su escopeta hacia sus cráneos y disparó. Les partieron la cabeza por la mitad y cayeron de nuevo al suelo. Como una forma de evitar que alguno de ellos regrese, desintegró sus cuerpos y miró alrededor del área. Estaba en silencio y Auspicious ascendió al cielo antes de escanear el área y luego descendió hacia él. Ella flotó frente a él y se balanceó un poco en su lugar. No hay más hostiles en el área. Ella informó. Él asintió y vio una tableta en el suelo, la recogió y le pidió que la desbloqueara. Revisó los archivos y leyó cada uno con cuidado, entrecerrando los ojos cuando vio que habría al menos 3 docenas más en camino por la mañana. La recompensa por su cabeza había aumentado a 70 millones en este punto y sabía que la escoria desesperada de Mistral iba a entrar en guerra entre sí por eso. ¿Qué estás pensando? Ella preguntó. Los que me persiguen son parte de una compañía militar privada, así como de otros grupos. Él dijo. Estoy al tanto. Ella dijo. No tengo suficientes suministros para abordar cada uno de ellos en este momento, así que los enfrentaré entre sí. La codicia siempre estará en los cimientos de la humanidad y simplemente me estoy aprovechando de eso. Él dijo. También hay un pozo de mina abandonado cerca. Ella informó. Es donde voy a hacer que se maten unos a otros allí. Todavía hay rastros de polvo en algunos lugares y una reacción en cadena debería hacer que todos queden atrapados dentro. Él dijo. Existe la posibilidad de que puedan escapar. Ella dijo. Es por eso que estoy colocando trampas en ambas entradas para asegurarme de que ninguno de ellos salga con vida. Él respondió. ¿Estás realmente interesado en eliminar cualquier amenaza? Ella comentó. Algunos de ellos son más una molestia que otra cosa. Se está haciendo viejo tener esta recompensa por mi cabeza. Dijo y comenzó a caminar hacia su bolso. La mayoría de la gente normal sentiría miedo de tener un precio tan alto por su cabeza. Dijo mientras flotaba junto a él. No soy normal y nunca lo fui, ni lo seré nunca. Dijo con calma y el resto de la caminata se sumió en el silencio. No importa cuánto lo mirara, nunca sería un hombre normal y era algo que había llegado a aceptar cuando accedió por primera vez en su camino de convertirse en espartano. Fue un camino que eligió caminar y lo haría hasta el día en que finalmente completara su misión de servir a la humanidad. Pasó otro día y Six esperó al borde de un acantilado mirando a lo lejos la entrada de la mina abandonada. Tarareó en voz baja cuando vio diferentes grupos formados por cazarrecompensas, pandilleros sobrevivientes e incluso asesinos que se mataban unos a otros por la recompensa por su cabeza. Ni una sola vez decidió interferir en su pequeña guerra. Se escucharon disparos, explosiones y el leve sonido de cuchillas cortando la carne. Se preguntó si así era la humanidad hace siglos, era como ver una recreación del pasado y no se atrevería a admitir que lo encontraba interesante. Cuando terminó la lucha y los grupos más débiles se mataron unos a otros, ya era tarde y sintió que se quitaba un poco de peso de encima. Observó cómo los últimos grupos restantes entraban con cautela en el pozo de la mina con cansancio. Comenzaron a acercarse a la trampa que pusiste. Auspicioso informado. Bien. Dijo y sacó el detonador. Había creado una copia simulada de él, sentado en una pequeña sala de control y frente a las cámaras en el interior. Una vez que se dieran cuenta de que era falso, detonaría las cargas y las sellaría para su perdición. Estarían demasiado cansados para correr hacia la salida, sin mencionar demasiado adentro, para sobrevivir a este encuentro. Si de alguna manera lo hicieran, simplemente morirían en las trampas que colocó afuera. Algunos lo llamarían sucio o perezoso, pero él simplemente ignoraría estos comentarios. No había una forma correcta o incorrecta de tomar una vida, especialmente si los que podían sobrevivir representaban una amenaza potencial para los que le importaban.
Nunca fue uno de los Spartans más cuerdos y nunca afirmó que lo sería. Con la cantidad de sangre que derramó innecesariamente, incluso se atrevería a llamarse desgracia. Se suponía que debía ser limpio, rápido, distante y eficiente por encima de todo. Ahora, era desordenado y había formado cierto apego hacia algunas personas. Una parte de él no sabía cómo iba a explicar a sus superiores sobre su situación actual. Conociéndolos, probablemente usarían a los niños Yamaya para mantenerlo a raya. Lo ha visto pasar antes hacia los no espartanos. Sin embargo, eso sí comenzaba a salirse de la línea, por lo que todo lo que tenía que hacer era mantenerse bajo control y estarían a salvo. Fue sacado de sus pensamientos cuando Auspicious empujó el costado de su casco con su chasis e hizo un gesto hacia el pozo de la mina. No se dijo nada ni se sintió cuando levantó el detonador y lo empujó. Se escucharon y sintieron una serie de explosiones. Vio como las llamas salían disparadas de las entradas del lugar y el viento soplaba contra su cuerpo violentamente. Su capucha fue derribada y pudo ver que el lugar comenzaba a derrumbarse sobre sí mismo, sellando a quienquiera que estuviera dentro a sus tumbas antes de quedarse quieto. El dinero se puso en una cuenta secreta y segura y se rastreó hasta el que puso el precio a su cabeza. Salem había sido quien dio la orden, pero uno de sus pequeños seguidores, Arthur Bax, fue quien en realidad preparó todo. Al principio, estaba un poco alarmado de que alguien lograra poner precio a su cabeza, pero ahora simplemente le restó importancia como cualquier otra cosa que se le presentara. Todos serían enviados a sus tumbas algún día, tal vez no hoy o mañana, pero ciertamente en el futuro. Ahora que todos los cazarrecompensas estaban muertos, finalmente podía volver a la normalidad y adquirir la reliquia y ponerla en las instalaciones. Ni Ozpin, cada vez que reencarnó, ni Salem tuvieron acceso a ella. Era mejor mantener estos artículos fuera de sus manos, ya que era obvio que ninguno de ellos les daría un buen uso. Vamos a asegurar la reliquia entonces. Chirrido auspicioso. Se quedó mirando el área colapsada y destruida antes de asentir y alejarse. No quedaron más que escombros y lo mejor era mantenerlo así. Todavía tenía que dejar caer la bomba en el lugar por si acaso. Llámalo exageración, pero él no estaba corriendo ningún riesgo. Me recuerdas a un forerunner bastante estoico. Ella comenzó una conversación. ¿Es eso así? Preguntó mientras caminaba hacia la nave, presionando algunos iconos en su touchpad y llamando a la nave. Lentamente comenzó a descender del cielo y la hierba voló en varias direcciones antes de aterrizar bruscamente en el suelo. Así es. Era tranquilo, valoraba la eficiencia por encima de todo, e incluso cuidaba a los demás por debajo de él. Ella dijo. Suena como un individuo respetable. Comentó uniformemente. Él era. Dijo en voz baja. ¿Lo que le sucedió? Preguntó. Él murió en la guerra con esos dos bufones. Salvando a otros de un destino particularmente cruel. Creo que ustedes dos habrían encontrado algunos intereses comunes dentro de la instalación y sobre varios otros temas. Ella dijo. Estoy seguro de que lo habríamos hecho. Él asintió y subió al barco. Tomó los controles y la nave comenzó a ascender hacia el cielo antes de flotar sobre la ubicación de la mina destruida. La parte inferior de la nave se abrió y reveló un explosivo bastante grande antes de que se soltara de sus abrazaderas y se dejara caer. Giró rápidamente por el aire antes de impactar contra el suelo, provocando una explosión más grande que destruyó todo lo que hubiera sobrevivido. ¿Era esto realmente necesario? Ella lo miró. Sí. Él asintió y ella sacudió su chasis antes de encajar en la ranura, encontrando una extraña sensación de comodidad en ella. ¿Le gustaría saber más sobre los Forerunner? Ella preguntó. Me gustaría. Dijo y la escuchó comenzar a contar algunas historias más sobre la raza avanzada. Miles de años de estar sola habían hecho maravillas, miles de años de soledad era demasiado tiempo para estar sin otra alma con quien hablar. Así que la primera oportunidad que tuvo de finalmente poder hablar con alguien se consideró una bendición por derecho propio y estaba feliz de poder disfrutarla. Fue interesante para él, porque pudo aprender más sobre los Forerunner. Para ella, fue un buen cambio de ritmo y alguien con quien compartir sus historias.